Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, los planes de Dios. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo es que Él nos dice qué camino tomar? Y todos tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer planes, pero no todas las decisiones Dios nos las da en el oído. Hay decisiones pequeñas y hay decisiones grandes. ¿De qué color voy a pintar mi casa? O grandes como qué voy a trabajar, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar. Hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas, hay planes a corto, a mediano y a largo plazo. Este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Este mes, este año, este verano. Estamos conscientes de que hay que hacer planes. ¿Cómo voy a servir al Señor en mi iglesia, en mi casa, en mi comunidad? Y Dios no nos deja a la deriva, nos da una guía, nos da su palabra, tenemos la revelación completa en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos esa guía y también tenemos al Espíritu Santo. Podemos saber, podemos escuchar a Dios por medio de la oración, de la meditación y hasta por sueños y visiones. Dios nos puede guiar. También nos puede guiar por medio de las circunstancias o por el consejo de otros creyentes, pero también algo que no se nos debe olvidar es que tenemos esto que se llama aquí, que se llama cerebro, que podemos usar y que con la fe tenemos que ponerlo en la dirección correcta, pero sí podemos usarlo, sí podemos pensar. El Salmo 32:9 dice: no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. O sea, muchos piensan que a la hora de hacerse cristianos ya todo es por fe, ya no tengo yo que pensar las cosas, sino todas las... No, no, no. Dios te dio la capacidad para discernir. Discernir significa distinguir entre un camino y otro. Puedes pensar las cosas. Dios nos sigue guiando. Y entonces lo que vemos ahora en la palabra de Dios, lo que hemos estado meditando, es, por ejemplo, vemos los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. El primer viaje misionero, el primer viaje fue, ¿quién lo comenzó? ¿Quién les dijo a Pablo y Bernabé: váyanse a compartir el evangelio a otros países, digo, a otros pueblos? ¿Quién fue? Si nos regresamos a Hechos 13, vemos que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, aquí la iniciativa del primer viaje misionero fue del Espíritu Santo enteramente. Lo que no sabemos es cómo específicamente recibieron la dirección. Pero lo que sí estamos seguros es que era el Espíritu Santo quien los guiaba. Y ese es un gran cambio a cómo estaba acostumbrada la gente, porque si sabemos, el pueblo de Dios viene de los judíos, de los israelitas, que tuvieron un gran silencio. Después de los profetas del Antiguo Testamento vemos un silencio de 400 años o más. Y entonces ellos no estaban acostumbrados a escuchar a un profeta que viniera y les dijera un mensaje de parte de Dios. No había esa actividad de Dios. Pero Dios seguía trabajando. Pero
aquí ya vemos que las cosas están cambiando. Ya era normal para los cristianos escuchar al Espíritu Santo, y esa es una manera en que Dios nos guía, nos da a conocer sus planes por medio de lo que estamos haciendo hoy. Ellos estaban en un culto, estaban adorando, y el Señor les dio una indicación. Entonces, por medio de la oración, del ayuno, de la adoración, de la alabanza, podemos encontrar la dirección de Dios. Pero ahora, en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿quién es el que dice: vámonos otra vez a viajar? ¿Quién fue? Vamos a Hechos 15:36, dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes de todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Quién fue ahí? Fue Pablo. Ahora no se ve que sea una iniciativa divina directamente, pero sigue siendo el amor de Dios el que está guiando. Y a mí me hace pensar que los discípulos de Cristo continúan la misión. Continúan compartiendo el Evangelio, revelando el reino de Dios. Y por eso yo digo que no hay que esperar tanto. Yo estoy esperando a que Dios me indique con su Espíritu Santo qué debemos de hacer. A veces sí, pero también aquí vemos que no estaba así. O sea, Él fue, la misión ya está. Jesús ya había dicho: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, sean mis testigos aquí en Jerusalén, pero váyanse. O sea, la misión ya estaba, el mensaje ya está dado, el evangelio ya está dado. Entonces no tenemos que a veces estar nada más cruzados de brazos esperando a que el Espíritu en una visión, en un sueño, nos diga qué hacer. No, ya tenemos la iniciativa de parte de Dios, y a nosotros nos toca continuar el mensaje. Podemos tener nuestra propia iniciativa y confiar en que el Señor nos va a guiar, pero sí hay un deseo, el cual dice la palabra que Dios da el deseo de servirlo. Entonces hay también la oportunidad de nosotros hacer un plan. El plan que vemos aquí es de Pablo. Pablo dice: vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces no solo tenemos que esperar, sino que también podemos nosotros tener la iniciativa y hacer planes. Y ya cuando empecemos, ahí el Señor nos va a decir: vas bien, vas mal, vete por acá o por allá. Entonces vemos qué pasó con este plan que Pablo empezaba. Y para empezar, en el plan cambió un poco, porque quería ir con Bernabé, pero tuvieron una diferencia, ¿se acuerdan? Porque uno quería llevar a Juan Marcos y el otro dijo: no, ese ya nos quedó mal. Pues no, yo no quiero llevarlo otra vez. Y Bernabé dijo: sí, vamos a darle otra oportunidad. ¿Y qué hacemos cuando dos hombres de Dios, cuando dos personas que alaban a Dios con todo su ser están en una diferencia? Pues tenemos que aprender a estar con opiniones diferentes cuando no se trata de algo básico, de una doctrina o de la salvación, no es algo vital. Entonces, pues esta vez se fueron por caminos distintos. Y entonces vamos a seguir ahora el camino que Pablo siguió, porque Bernabé se fue para Chipre con Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Y Silas era un judío creyente, o sea, cristiano de Jerusalén, que había ido a Antioquía y había ido en representación para mostrar el acuerdo que había tenido el líder o la iglesia de Jerusalén en cuanto a la circuncisión y a seguir la ley de Moisés. Y aprendimos esto sobre la gracia, y él estaba ahí y dijo: vámonos. Y se fueron. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo, y por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó.
pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Entonces, aquí lo que vemos es la provisión y la confirmación divina. Algunos dirían, esta fue una provisión divina de este plan iniciado por Pablo. Vemos que hay una provisión especial porque necesitaban un asistente que era Juan Carlos, pero ya no se hizo con él. Entonces se fue con Silas, pero ahora hay un tal Timoteo. Y este Timoteo viene como un asistente en vez de Juan Marcos. Es una provisión divina, algunos podrían decir, por aquella diferencia con Bernabé. Juan Marcos ya no estaba, pero ahora estaba este Timoteo, que era un cristiano, y él era notable porque lo estaban recomendando y porque él había estado o crecido espiritualmente en Listra, y en Listra pues había persecución. Entonces el que él haya sido fiel probablemente se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, junto con su mamá. Entonces él tenía una muy buena reputación y estaba dispuesto a seguir. Él era muy comprometido porque lo primero que hizo Pablo es circuncidarlo. Y entonces él estaba dispuesto a entregar y a dar y a hacer lo que fuera necesario por el Evangelio. Y esto era para ponerlo en claro, porque acabamos de tener todo un consejo acerca de la circuncisión, y lo primero que Pablo hace con Timoteo es circuncidarlo. Dice, ¿qué onda? Pero tenemos que aclarar que esto que hizo es para no tener problemas en cuanto a compartir el Evangelio. No se trata circuncidarlo para que tuviera salvación, sino que se trata de una estrategia misionera de Pablo. ¿Por qué lo circuncida? Porque Timoteo era mitad griego, mitad judío. Entonces tenía las dos nacionalidades, por así decirlo, pero realmente no las tenía claras, porque él era griego, de padre griego. Probablemente el papá dijo, no, tú no te vas a circuncidar, tú eres mi hijo, tú eres griego, yo no voy a seguir el judaísmo. Su mamá sí, y su mamá y su abuela son los que lo instruyen a Timoteo en la palabra de Dios. Y aquí una palabra aparte, vale la pena enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Y Timoteo nos anima, porque Timoteo, aunque su papá no quería saber de Dios, su mamá sí le mostró este camino, le mostró la palabra de Dios. Entonces cuando vino el Evangelio, él ya sabía, él ya estaba listo para aceptar al Evangelio, para aceptar a Cristo. Entonces vale la pena invertir en los niños, vale la pena. Esta VBS que hacemos vale la pena, porque los niños se aprenden de la palabra de Dios, pero no es nuestra entera responsabilidad como iglesia, es la responsabilidad de los papás, ¿verdad? Compartirles la palabra de Dios, enseñarles a seguir, ¿verdad? Nosotros como iglesia ayudamos, pero son los papás los responsables. Dice la palabra de Dios, enséñales a tus hijos, ¿verdad? Tú guías a tus hijos, nosotros estamos para ayudarte en eso, pero vale la pena, porque cuando son grandes no se desvían, y para eso tenemos el ejemplo de Timoteo, nos anima. Pero bueno, siguiendo en la historia, como Timoteo era mitad griego, eso iba a ser un gran problema para cuando la estrategia de Pablo era ir a un pueblo y entrar a la sinagoga con los judíos. Entonces, si yo era un hombre, no podía entrar a la sinagoga si no era judío. Y Timoteo era judío de nacimiento, pero no se circuncidó. Entonces eso sí era una gran ofensa para los judíos. ¿Cómo puede ser judío y no estar circuncidado, no ser parte del pacto de Dios? Entonces, para que no haya problemas, para no estorbar el Evangelio, mejor lo circuncidamos. No era necesario que Pablo se lo hiciera a Timoteo, sino que era para una estrategia misionera. Y pues su ejemplo nos desafía a decir, bueno, ¿qué cosas yo tengo que dejar o qué tengo que hacer para no estorbar al Evangelio?
y nos confronta a cuánto estamos dispuestos a dar para compartir el Evangelio. Y vale la pena, sí o no, hacer esto por Cristo. Y claro que vale la pena por el reino de Dios. Esa fue una parte de la provisión del plan que había hecho Pablo. Pero también vemos la confirmación, porque cuando Pablo fue a ver las iglesias, yo me imagino la alegría de Pablo de regresar a su primer viaje misionero y ver que las iglesias estaban ahí y que la gente seguía creciendo, que la gente estaba fortalecida y que seguía creciendo la iglesia. Él podía ver con sus propios ojos el fruto de la semilla que se plantó ahí. Entonces estaba viendo una confirmación del plan de Dios. Pero todo iba viendo en popa, pero ¿qué pasó después? Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Tenemos aquí dos negativas. El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Esto no es Asia, todo el continente de Asia, sino la región de Turquía, que es ahora. Pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo está eso? ¿Cómo tomas tú una negativa de Dios, que Dios te diga no? Y no específicamente algo malo, porque obviamente ahí es no. Pero cuando vas a hacer algo bueno, algo para Dios, y Dios te dice no, ¿cómo lo tomas? ¿Cuál es tu reacción? Pablo aquí con su equipo no se rinde, aunque el Espíritu le dice que no es por aquí. Bueno, entonces cambia de dirección. Vamos a la segunda opción. Vámonos a Bitinia, a servir ahí. Pero va a Bitinia y el Espíritu de Jesús le dice no. 0 y van 2. ¿Por qué? Él puede decir por qué. No sé. No sabemos. Realmente no sabemos por qué el Espíritu no los deja. A veces hay misterios que no sabemos. Y Dios tiene la autoridad para decirnos que no. Lo que sí podemos saber es que Dios, dime tú qué piensas. ¿Quién tiene una mejor visión? ¿Tú o Dios? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, vale la pena escuchar a quien tiene una mejor visión. Vale la pena seguir la guía de alguien que sus pensamientos están aún sobre toda la tierra, que su visión puede abarcar toda la tierra. Él sabe lo que es mejor, cuándo y dónde. De nuevo, no sabemos cómo específicamente el Espíritu les dijo que no, pero estaban seguros el equipo que no era por ahí, que el Espíritu se los había negado. Y esto también es un motivo de alegría, porque significa que Dios sigue activo, Dios sigue guiando, Dios sigue interviniendo en la vida humana y sigue guiando los esfuerzos misioneros. Sabemos que Dios nos va a guiar. Pero fíjese lo que pasa después. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. O sea, la iniciativa de Pablo ahora estaba confirmada por Dios, pero ahora había tomado el camino que Dios quería. Se llevaba a cabo los planes de Dios, aunque la iniciativa fue de Pablo. Lo que pasó fue que Pablo fue sensible y obediente a la guía del Espíritu. Y ahora sí nos dice específicamente cómo recibió esa guía. Fue en sueños. Cabe aclarar que no todos los sueños provienen de Dios. Y
Y los sueños se confirman en la comunidad, porque dice, nos convencimos. O sea, no fue Pablo nos convenció, todos nos convencimos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Es decir, hay un trabajo en comunidad. Por eso Jesús manda a los discípulos en pares, porque hay una rendición de cuentas, hay una responsabilidad, hay un apoyo, hay un equipo que te ayuda a discernir. Y ahora en estos tiempos de que estamos viendo, había hasta una iglesia que te enviaba. Entonces no distinguimos ahí un egoísmo, un deseo de poder o de fama, sino el deseo de servir, de unirse a la misión de Dios, de obedecer el mandato de Cristo, de ser testigos de la resurrección en todos lados. Entonces, gracias a Dios, nosotros también tenemos la oportunidad de confirmar lo que el Señor nos está revelando. Podemos decir en comunidad, decir, ¿sabes qué? Tuve este sueño, o tuve esta revelación, tuve este pensamiento, Dios está poniendo esto en mi corazón, ¿cómo ves? Y entonces la comunidad va a decir, sí, yo creo que el Señor te está llamando, o va a decir, no, yo creo que cenaste muchas pupusas, o algo así. No sabemos. Pero tenemos este equipo, o sea, la vida cristiana no es para vivirse sola, la misión de Dios no se hace en solitario, sino se hace por lo menos con alguien o con una comunidad. Pero lo que yo veo en este pasaje, con lo que me quedo, es que uno puede tener iniciativas, uno puede decir, yo creo que el Señor me está pidiendo que ahora haga esto, y lo que puedo ver es que Dios te va a guiar. Dios te va a guiar, no importa la iniciativa que tengas cuando vayas tras la voluntad de Dios, Dios te va a decir si vas bien o no vas bien, ahora da esta vuelta para acá. Y eso es lo divertido, la emoción de las misiones. El Señor está al tanto de lo que nosotros hacemos para su reino. Él es el más interesado. Y si hay algo que Dios está poniendo en tu corazón, empezar para su reino, el Señor te va a guiar. Un nuevo ministerio, un nuevo grupo de estudio, una nueva manera de alcanzar a la gente, ir a algún lugar a compartir, al parque, no sé, conocer a un vecino, no sé lo que el Señor te pueda pedir. Pero si tú lo planeas y lo empiezas, estoy seguro que el Señor te va a guiar. Y si ya has tenido una revelación de parte de Dios, pues entonces tienes que responder inmediatamente. Dice la palabra de Dios, enseguida nos preparamos para ir a ver a los macedonios. Enseguida hay que obedecer. Cuando Dios nos ha mostrado qué hacer, hay que obedecer, no hay que tardarnos, porque tenemos que confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y esa es la buena noticia, es lo que yo veo, la maravilla de que Dios sigue guiando a todo el que quiera hacer su voluntad, a todos los que le quieran adorar. Dios los va a guiar, no nos va a dejar solos. Pero sí tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de la manera que la voz venga, ya sea por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de las Escrituras, por medio de las circunstancias, por medio de la iglesia o del consejo de otros creyentes, o por lo menos del sentido común, ¿verdad? De pensar las cosas, porque Dios nos dio la habilidad de discernir. Entonces, pero sí tenemos que tener atención a la guía del Espíritu, tenemos que buscar su rostro, tenemos que tener estos hábitos como este de venir a la iglesia y decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor me está tratando de decir? Aquí es donde uno puede recibir dirección, puede recibir lo que el Señor te está diciendo, puede recibir un mensaje de parte de Dios, o en oración, o en estos hábitos espirituales que tenemos y que no debemos de descuidar para que el Señor nos siga guiando. Estando en contacto con Dios, buscando hacer su voluntad, Él se va a manifestar. Amén. Amén. Bueno, y quiero compartirles este canto, cantarlo juntos como un canto de respuesta. Es una oración. Que es una oración que hacemos en conjunto y un canto. Entonces podemos ponernos de pie y cantar.